por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Dice que este varón, Jacob, ya en los últimos días, a punto de morir, hizo algo. Y hablábamos, en la otra ocasión hablábamos sobre qué significaba apoyarse en el extremo del bordón, del bastón. ¿Por qué ese hombre necesitaba un bastón? Cuando el toque de Dios viene a nuestra vida y nos transforma y nos cambia el nombre y ya toca nuestra autosuficiencia y nos lleva a ser dependientes de Él. Y ya necesitamos de un bastón. Ya no podía huir Jacob como normalmente lo hacía, ya necesitaba un bastón. Pero al finalizar los días llegó frente a otra generación y no salió de su boca amargura. Y tenía muchas cosas por qué amargarse. Había peleado en su vida por muchos derechos, por bendición, por ganado, por la esposa, por la primogenitura, por todo había peleado. Pero había encontrado al Señor de una manera que su nombre había sido cambiado. Y llegaron los días, el final de la carrera de su vida, y pudo apoyarse en ese bastón que hablaba del toque de Dios en él, y adoró. Adoró e hizo algo más. Bendijo a las generaciones siguientes. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos hacer o tomar el lugar correcto para asegurarnos este tiempo de que Dios bendiga a nuestros hijos? ¿Cuántos quieren eso? ¿Sí? ¿Te puedo hablar en esta ocasión como mamá? ¿Te puedo hablar? Yo quiero que vayas conmigo a Génesis, capítulo 48, versículo 1. Dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. José, el hijo de Jacob. Dice: y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Iba a partir de esta tierra un hombre que se había encontrado cara a cara con el Señor. Y era conocido en las escrituras que cuando se acercaba el tiempo de partida de un hombre, de un varón de Dios, algo ese hombre soltaba para la próxima generación. Había que estar en el lugar correcto para recibir esa bendición que Dios iba a soltar. Lo vemos en el caso de Elías con Eliseo. ¿Se acuerdan? No le sacaba Eliseo los ojos de Elías. Pero vete, ¿qué tienes? Pareces garrapata conmigo. ¿Por qué no te vas? No te voy a dejar. Yo sé que tú vas a partir y te voy a mirar y te voy a observar, porque yo sé que cuando tú te vayas, algo el Señor va a soltar sobre mí y yo lo quiero. Aún cuando Eliseo estaba por morir, el rey Joás hizo lo mismo. Se enteró que estaba enfermo. ¿Y quién crees que hizo? Fue rápido allí donde se encontraba a punto de morir Eliseo. Y Joás ya le habían comentado, yo no creo que lo haya leído en alguna revista, pero le habían comentado lo que había sucedido cuando Elías se fue y lo que había caído sobre Eliseo. Y le habían dicho: mira, Eliseo dijo hace unos años atrás: Padre mío, carro de Israel. Y ¡zas! Le cayó el manto.
Entonces Joás dijo: debe ser que yo debo hacer lo mismo. Se presenta con Eliseo y ¿qué cree? Le dicen el mismo versito: Padre mío, porque le habían dicho que funcionaba. Pero ¿sabes por qué? Porque sabían que en el momento que el Señor tomara de esta tierra a uno de sus siervos, iba a ser soltada palabra de bendición. Y aquí había un José que sabía que Jacob, que ahora, después del toque de Dios, era Israel, su padre, iba a partir. ¿Y qué hizo José? Observa lo que hizo este padre con sus hijos. Dice que tomó a Efraín y Manasés y los trajo al lecho donde estaba Jacob. Los trajo. ¿Sabes qué el Señor me dice en esto? Padres, no dejemos de traer a nuestros hijos al lugar donde pueden ser bendecidos. ¿Sabes qué hizo José? Nos dice la Escritura, le preguntó si querían ir. ¿Saben qué hizo José? Dice, los tomó y ¿qué? Y los trajo. Si hay un tiempo donde los padres tenemos que ejercer nuestra autoridad, es estos tiempos, es el momento donde tenemos que buscar la oportunidad de poner a nuestros hijos en el lugar donde Dios puede soltar bendición para ellos. Tienes que traerlo. Tienes que traerlo al lugar donde Dios los pueda tocar. Dice que José los tomó a Efraín y a Manasés y los llevó allí donde estaba Jacob. José los trajo frente a Jacob, ante el patriarca, aquel que iba a soltar la bendición al lugar de la presencia de Dios. Lo ponía en el lugar correcto para que la bendición de Dios se soltara sobre ellos. Y cuando los trae al altar, a ese altar, Dios le dice: son míos. Son míos. Padres, ¿estamos dispuestos a que Dios diga de nuestros propios hijos: son míos? Yo quiero decirte, corremos el riesgo que Dios se los tome. Jacob vino trayendo su pertenencia, sin embargo, en el altar de la bendición, el patriarca dijo: son míos, no son tuyos. El lugar de la bendición para nuestros hijos es dejar que Dios sea el dueño de ellos. Dejar que Dios sea dueño de la vida de nuestros hijos. Y que Dios haga con ellos como Él quiera. Muchas veces perdemos a nuestros hijos por el deseo de retenerlos. Los perdemos. ¿Sabes? Cuando traemos nuestros hijos a ese lugar de la presencia de Dios, los estamos exponiendo a que Dios los toque, que Dios los abrace. Es algo que tú hablas con Dios y Dios afecta a tus hijos. Ni ellos se dan cuenta de lo que le está pasando, pero Dios los está marcando. Y dice que Jacob los abrazó y los besó. Pero quiero, a partir de ahora en este capítulo, que observes la actitud de José. Fíjate lo que hizo. Y dijo Israel a José:
no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Versículo 12 que no lo termino de entender. Dice, entonces José lo sacó de entre las rodillas y se inclinó a tierra. Ahora empezamos a ver en este capítulo un padre que comienza a jalonear con la entrega de sus hijos. José comienza a sacar a sus hijos porque piensa de que su padre, el anciano, se está equivocando de cómo va a hacer las cosas. Entonces saca a los hijos, los tomó de las piernas del padre y los acomodó como él creía que tenían que ir Efraín y Manasés, y dijo, ahora te va de nuevo, porque es seguro que este viejito se está equivocando y va a soltar la bendición mal. Los saca de los brazos del padre y los acomoda. Y dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adredes, aunque Manasés era el primogénito. La bendición de la primogenitura tenía que caer sobre Manasés, y esto José lo sabía, pero Dios va a obrar con nuestros hijos por su gracia y por su misericordia, como Él quiera. Padres, tenemos que entender que Dios va a hacer y quiere hacer con la vida, el futuro, la preparación de nuestros hijos como Él quiera. Y dice que José no entendía eso, los saca, se los acomoda. Entonces el viejito sigue mirando al menor con la bendición de la primogenitura. Efraín era el menor, pero había una bendición por gracia sobre él que José no entendía. Y dice que José estaba ahí en la colocación de los hijos correctamente, y versículo 15 dice, y bendijo. Fíjese a quién Jacob bendice. ¿Qué dice? Y bendijo Jacob a José. Empezaba a dar una bendición sobre las vidas sobre el padre de estos muchachos. Sobre José empezaba a soltar bendición. Pero fíjese el versículo 17. Pero viendo, mientras Jacob estaba bendiciendo a José, José estaba pensando en otra cosa. La escritura dice, y Jacob bendijo a José. Al siguiente suceso, ¿qué vemos? Pero José, fíjese, pero José, viendo que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Dice que Jacob comenzó a bendecir a José y estaba soltando bendición sobre José, sobre su descendencia. Estaba hablando sobre el padre de estos niños. Y José estaba pensando, este viejo se está equivocando otra vez. Es lo que dice ahí la escritura. Y en vez de recibir la bendición, ¿qué dice la escritura que pasó con José? Se disgustó. ¿Sabe? Muchas veces es tanto lo que queremos manipular a Dios en la vida de nuestros hijos que ni siquiera escuchamos la bendición que Dios quiere traer sobre nosotros y que afecte a nuestros hijos. No, porque mis hijos, porque yo no pude tener una carrera y no me importa, van a servir a Dios, pero primero van a sacarme una carrera. Hermana, ¿usted está en contra que el niño estudie? No estoy en contra que el niño estudie, al contrario. Debemos dejar que nuestros hijos se preparen, pero ten cuidado si Dios los llama. Ten cuidado, porque a lo mejor ganas un título y pierdes un alma.
Debemos, porque creo que la sociedad está requiriendo cada vez más hombres y mujeres preparados para afectar cualquier nivel en el sistema social de nuestra nación. Necesitamos hombres de Dios en los gabinetes, en la posición de liderazgo de nuestra nación. Pero necesitamos primero llevar a nuestros hijos en la presencia de Dios y que salgan a las universidades con el toque de Dios, con el beso de Dios, afectados por el abrazo de Dios. Necesitamos mandar a nuestros hijos, sí, a que se preparen a otros lugares, pero asegúrate que se encontraron con Dios. Y José dijo: no, te estás equivocando. Y se disgustó. Dice que José se disgustó. Dice, y le causó fastidio. Dice que asió la mano. En el versículo 17 dice: y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Le tomó la mano al padre y dijo: no, acá. Eso me habla de un padre que manipula. Padres, tengamos cuidado. Seamos de los que bendicen y de los que adoran apoyados en un bastón. Seamos hombres y mujeres que afectan a la siguiente generación. Dejemos de manipular a Dios. Señor, son tuyos. Haz lo que tú quieras con ellos. Úsalos como tú quieras. Trátalos como tú quieras. Trabaja en sus vidas como tú quieras. No voy a quitar tus manos para que tú los toques. No voy a cambiar tu plan sobre la vida de mis hijos. Como tú quieras. Porque no sabemos darles la plataforma correcta y ponerlos en el lugar donde la presencia de Dios y la bendición de Dios los va a afectar. No sabemos darle el ambiente adecuado en la casa, con lo que hablamos como pareja, con lo que vemos en la televisión. No sabemos darle a veces el ambiente adecuado a nuestros hijos para bendecirlos. Debemos accionar nuestro evangelio bajo nuestro techo, donde quizás te encuentres tú solo con tu esposa o tu esposo y tengas que tomar pequeñas decisiones que glorifiquen a Dios, y de esa manera impactas a la siguiente generación, los tuyos. Y dice que José se disgustó y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es mi primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitudes de naciones. El viejito había cruzado sus manos. Y es cuando el Señor en la cruz, cuando dos maderas se cruzan, la acción de la gracia comienza a funcionar. Como cuando el Padre cruzó sus manos. ¿Por qué? Por gracia. Cuando Dios escoge, cuando Dios en su misericordia alcanza, cuando Dios toma por su gracia y bendice. Los dos tenían bendición, los dos.
Pero había una bendición sobre Efraín que establece un principio aún para nosotros. Era tan importante para José llevar esos niños allí. Era de entender que las bendiciones que Jacob estaba soltando, si esa generación caminaba en fidelidad a Dios, esas bendiciones estaban sueltas en el mundo espiritual, y llegado el momento, puestos ellos en ese camino de obediencia y en el lugar correcto que aún los padres podemos poner a nuestros hijos, esas bendiciones soltadas en el mundo espiritual, llegado el momento, en el cumplimiento de los tiempos, iba a alcanzar a esa generación. Había una bendición soltada sobre la vida de José que iba a afectar a sus hijos. Oh, tus vástagos se van a encargar de los muros. Y 400 años después, vemos de la tribu de Efraín a un Josué haciendo añicos los muros de Jericó. Porque cuando Dios suelta bendición, cuando Dios suelta palabra, está allí. Está allí. Está allí. Quizás, padres, tú te encuentras en este lugar hoy por una palabra que fue soltada por quienes ni siquiera tú conociste, quizás sobre tu vida. Hombres y mujeres que quizás no te vieron en lo físico, pero declararon sobre sus generaciones futuras que Dios iba a alcanzar, iba a traer salvación para la familia. Y quizás tú seas el producto de esa bendición soltada. Y camina y está allí. Y cuando una generación, jóvenes, niños, adolescentes, un vaso se pone en el camino correcto, de repente, por la gracia de Dios, se caen esas bendiciones y nos alcanzan. Y nuestros hijos, nuestros nietos están alcanzando naciones. Y nuestros bisnietos están proclamando el evangelio a lugares que tú ni te imaginas. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. Y cuando la bendición es soltada al mundo espiritual, esa palabra es creativa y se hace realidad. Por eso es tan importante que traigamos nuestros niños, nuestros jóvenes, y hablar bendición sobre ellos. Provoca el abrazo de Dios sobre tus hijos. Padre, no te canses. No te canses. Que Dios te renueve las fuerzas este tiempo para seguir creyendo por la vida de los tuyos. De nuestra parte, aprendamos a ponerlo en la presencia de Dios. Hagamos que nuestra casa sea un altar donde se glorifique a Dios. Creo que no hay peor daño que como padres podemos hacer a nuestros hijos, es no mostrarles a Dios. El peor daño que podemos hacer es no mostrar con nuestra vida a Dios, a nuestros hijos. Señor, yo quiero afectar a mi siguiente generación. Yo quiero a mis hijos para ti. Yo quiero a mis nietos para ti. Yo quiero a mis hijos espirituales para ti. Yo quiero nietos espirituales para ti. Aunque te critiquen, provoca
traerlos delante del patriarca. Siempre. Señor, quiero tener la gracia de dejar que tú pongas tus manos como tú quieras en la vida de mis hijos. Y quiero escuchar todos los días para que mi corazón sepa que son tuyos, no son míos. Y te los dejo en tu altar. Haz como tú quieras. Pero suelta bendición. Porque yo sé que los alcanzará.